Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dudas de Cultivo. El día de hoy no teníamos tema porque la verdad estábamos un poco cansados, así que no alcanzamos a generar un guión, pero tenemos algo muy especial y un comodín que siempre utilizamos cuando no hay tema, que es el especial de preguntas. ¡Bravo! Sí, lo que nadie quiere y siempre ven. Y en este especial de preguntas vamos a tomar preguntas tanto de Instagram como de YouTube que hemos seleccionado y vamos a responderlas y vamos a tratar de pasar un momento ameno entre nosotros como comunidad. Bueno, y como ya es tradición en todos los Dudas de Cultivo, partimos dándoles las gracias a nuestros queridos auspiciadores, porque sin ellos nada de esto sería posible. Muchas gracias a D-Light, expertos en iluminación con su línea Apollo Evolution Pro. Le damos las gracias también a Bóveda, sachets increíbles que mantienen tus cogollos en óptimas condiciones para que tú te fumes los mejores pititos cuando tú quieras, o porritos, o canutos, o como usted le quiera decir. Y por supuesto también contamos con el gentil auspicio de Dutch Passion, banco de semillas con más de 35 años de experiencia cruzando las mejores variedades de cannabis para que tú puedas tenerlas en formato semilla en tu casa. Y también contamos con el auspicio de Grotec, marca de fertilizantes líder a nivel mundial con líneas desde lo mineral al orgánico para todos los tipos de cultivadores y todos los tipos de cultivos. Así que vayan a elegir sus fertilizantes porque realmente están buenísimos. Este Mega Pack yo lo recomiendo, lo estoy jugando y está de lujo. Y por supuesto, no se nos podía quedar afuera nuestro queridísimo Kema Smoke Shop, que nos permite decir que Kema Smoke Shop tiene las mejores pipas para fumar, los Tulios. Sí, los Tulios Triviños, esos. Vamos hoy día con el capítulo especial, con la primera pregunta, que es la siguiente. Hola, dice, Juan José dice, hola, soy novato, ya voy perdiendo como 40 semillas por el Pythium. ¿Existe algo para prevenir en germinación? Los plantines no superan los 5 centímetros y siempre mueren a pesar de que estoy regando lo justo. Bueno, Juan José, muy buena pregunta. Sí, efectivamente pueden haber ciertos sustratos que sean más propicios a producir Pythium, sobre todo aquellos que se estancan con facilidad. Lo que yo te recomiendo es, uno, tratar de comprar tricodermas. Las tricodermas Hasatum creo que se pronuncia, pero en el fondo es un tipo de tricoderma, una especie de hongo que es micoparásito. Quiere decir que es un hongo que se alimenta de hongos. La weá brígida, es un cuático, pues weón, imagínense, es como un humano que se alimenta de humanos. Bueno, pero ese hongo en el fondo sirve para poder prevenir ese tipo de contagios. Y obviamente si es que estás teniendo problemas siempre en solamente la germinación, tal vez comprar un sustrato más limpio, más liviano, algo que sea tal vez inerte para las primeras semanas, y una vez que ese plantín ya tenga más potencia, más fuerza y que sea un poco más fuerte, poder pasarlo a ese sustrato que puede que no sea tan óptimo para una plantita pequeña, pero sí puede ser óptimo para una planta más grande, más desarrollada, que tenga más defensas. Eso, espero que Juan José, que eso haya resuelto tu pregunta. Ya, la segunda pregunta nos la manda Andrus y dice, quedó claro y también simpático, decimos en Argentina. Abrazos, gracias. Yo la info que buscaba es la siguiente: si tengo un esqueje, va a tener la edad de la madre, está floreciendo, ¿cómo hago para detener la floración y así obtener un beneficio? Conseguir un esqueje se vuelva una planta grande y cumpla su ciclo. Muy buena pregunta, Andrew. Si bien entiendo la pregunta, es más bien como cómo tomar una planta que estaba florando y transformarla nuevamente en una planta vegetativa y de esa planta poder obtener en el fondo los beneficios de poder cumplir el ciclo entero. Bueno, la verdad es que eso es muy sencillo. La respuesta es que tienes que o revegetar o tomar un clon de esa planta en floración y revegetarlo. ¿Cómo se revegeta? Aumentando la cantidad de horas de luz que tenemos. Recordar que esto solamente se puede hacer en plantas fotoperiódicas, porque las plantas automáticas o no fotodependientes, en el fondo que no requieren fotodependencia, van a tender a seguir su ciclo independiente de la luz, entonces no podemos revegetar. Y una vez que tú tengas esta planta que va a estar florando y que sea fotodependiente, tú puedes aumentarle la cantidad de horas de luz y eso va a propiciar el crecimiento de tallos y brotes
y lo que nosotros llamamos crecimiento vegetativo, y de eso se puede tomar un clon o se puede hacer lo que se desee. Este mismo proceso también lo podemos llevar a cabo si es que tomamos, por ejemplo, un clon de una planta en floración, que se puede. Es más difícil que ese clon enraíce, pero efectivamente se puede enraizar una planta en floración, y luego que una vez que tengamos esa planta enraizada podemos revegetarla para poder tener esa misma planta en su versión vegetativa. Y ahí podemos tomar varias decisiones, o tomar clones para poder seguir haciendo en el fondo, seguir tirando esos mismos clones a florar, o podemos tomar ese mismo individuo y florarlo directamente, nuevamente haciendo un monster cropping, que es como cuando en el fondo se toma una planta que revegetó y se flora, entonces da muchas ramas de un solo lugar. Bueno, Andrews, entonces espero que esto haya resuelto tu pregunta. Claro, en el fondo se puede, sí se puede, hay un peros y eso. Ya, aquí también nos escribe Pan Francés, qué buen nombre ahí el del amigo. O amiga, a lo mejor es Pan Francés. Alvarito, ¿podrías por favor investigar sobre los cogollos PGR? ¿Por qué son malos para la salud y cómo identificarlos? Gracias por leer mi comentario. Ya. Para aquellos que no entienden mucho la pregunta de Pan Francés, porque ¿qué es lo que son los PGR? Los PGR son una nomenclatura, una sigla de Plant Growth Regulator, que es en el fondo en inglés para decir hormona o químico que controla el crecimiento de las plantas. Y estos químicos son un conjunto de químicos que pueden afectar hormonas o pueden en el fondo afectar otros mecanismos y procesos de la planta, y que hacen que las plantas manifiesten cierto tipo de crecimiento o propicien cierto tipo de crecimiento. Esto mismo se dieron cuenta que si se aplicaba a la planta del cannabis muchas veces producía plantas más grandes o en el fondo cogollos más gordos, por así decirlo. Y que en esa época, en los 2000, llevó a un montón de, en el fondo, controversias, porque al final estos químicos que se estaban aspersando sobre las flores terminaban en los pulmones de aquellos consumidores que consumían en el fondo la flor. No era un químico que estuviera hecho para el consumo humano, sino que era un químico que estaba hecho para otra industria y que un grupo de personas o cultivadores utilizaron, y en el fondo terminó generando estos efectos dañinos a la salud que luego se hicieron conocidos. Pero desde ese momento hemos avanzado un montón, y hoy día hay un montón de productos que también tienen PGRs o estos reguladores del crecimiento, que en el fondo lo que activan es un poco la base hormonal de la planta. Y es un poco lo mismo que podríamos decir que hacemos cuando hacemos un fermento de lentejas, por ejemplo, y que esas lentejas, esos brotes de lenteja, van a producir auxinas, y esas auxinas, que son una hormona de la planta, nosotros la vamos a aplicar en el sustrato, y eso va a propiciar en el fondo el crecimiento de raíces. Eso también sería una hormona de crecimiento que nosotros en el fondo estamos seleccionando, pero proviene de una planta en vez de ser un químico. Entonces en el fondo la respuesta es, ¿hacen mal a la salud? Bueno, hoy día hay mucho más avance, y hay un montón de reguladores del crecimiento que de hecho son orgánicos y que provienen de plantas que uno puede obtener y que probablemente no hagan mucho. Lo que sí hacen es que hacen flores más densas. Lo que sí he notado es que en aquellas flores en donde se ha aplicado de manera excesiva ese tipo de químicos o productos, tienden a tener flores que son un poco más deformes o tienen distintas características a las que originalmente el clon original tenía. Entonces empiezan a dar como características distintas, y eso muchas veces a mí por lo general no me gusta, porque yo seleccioné esas plantas por esas características que tal vez tenían. Eso, espero que esto te haya ayudado en algo respecto de los PGR. En todo caso hay mucha información en internet. Yo les aconsejo que se fijen muy bien en la fuente, y que se fijen obviamente en cuál es el origen de ese PGR o ese regulador de crecimiento, y qué es lo que hacen, como qué está haciendo, entender un poco la química atrás de cada uno de esos compuestos. Eso sería mi consejo. Ya, y aquí otro comentario que nos manda dos box. Dice, siendo argentino es muy gracioso cada vez que dicen cuando a uno le piden pito. Sí, la verdad está bastante chistoso. Yo también lo encuentro chistoso, aunque soy chileno, pero lo encuentro chistoso cuando me lo imagino cómo suena para una persona del resto de América Latina. Muchas gracias al resto de la gente de Latinoamérica que lamentablemente tiene que bajar el volumen. Como que ver dudas de cultivos como ver pornografía.
Como, uy, qué rico que está este pito. ¡Oh, qué estás viendo! Ah. Claro, advertencia de como bajarle el volumen en la oficina. Que dejando la cagada, si empieza a sonar y como todo el mundo en el resto de América Latina, como, weón, ¿qué está pasando? Muchas gracias por el comentario, Dosbox. Esta es una pregunta, nos llega una pregunta ahora de Instagram, que es de la rata que cobra, y que pregunta, ¿en qué momento del desarrollo de la planta es factible hacer una o unas podas feminizadas? Ya que esto supone un estrés, ¿en alguna oportunidad puedo hacerla? Durante el periodo de desarrollo siempre se pueden hacer podas en general en vegetativo. Eso es como lo más normal. ¿Por qué? Porque en vegetativo la planta está creciendo, no está produciendo flor, entonces no está haciendo esos tejidos más complejos. Ahora, una vez que está en floración, hacer podas puede ser complejo y un poco más difícil. Y normalmente lo que se hace en floración, las podas que se hacen en floración es poda de bajos, es decir, de todas aquellas ramas que no van a lograr llegar hasta arriba y que por lo tanto hay que eliminarlas, ya que la luz, sobre todo en indoor, no es muy pareja o muchas veces no llega de la misma intensidad a lo largo de o a lo alto de todo el indoor. Entonces hay muchos pequeños segmentos, pequeñas flores que no van a dar grandes cogollos, entonces eso se corta. Eso en general. Ahora, ¿se pueden hacer podas en floración más tardía? Puede que sea detrimento porque esas flores ya están más establecidas, entonces ya empezaron a tratar de crecer y al cortarlas, en el fondo, no sé si es que esa energía que iba a ir a esas flores va a terminar transmitiéndose al resto de las flores de la planta. Mientras antes se haga, obviamente es más factible que esa energía que antes iba a ir a esas flores se transmita al resto de la planta, porque al final tiene que ver con cuánto desarrollo tiene, qué tan avanzada está la floración de tu planta. En el fondo es importante que durante la floración tengamos la menor cantidad de estrés, o que sea un estrés controlado y que nos permita en el fondo incentivar la cantidad de por ejemplo, flores o el de tricomas, pero en el fondo que no sea un estrés cualquiera. Eso, la rata que cobra. Ojalá te sirva y que no sigas cobrando. No seas tan rata que cobra. Otra pregunta, mira qué buena, esta otra pregunta de Instagram, que la trae Cristian. Cristian nos pregunta, consulta, no hay lucas para fertilizantes y estoy en déficit de magnesio y calcio, al parecer. Ya averigüé que puedo hervir cáscaras de huevo para calcio, pero ¿alguien tiene un dato de cómo conseguir para el magnesio? Ya. Lo primero que todo es respecto de cuando no hay fertilizante y si queremos sacar, por ejemplo, el calcio de la cáscara de huevo, hervirlo sirve para eliminar los restos de esa como colágeno o ese como ácido hialurónico que tiene esa capa entre el huevo y la yema y el contenido del huevo. Y nosotros lo que queremos solamente la cáscara. Y para poder extraer ese calcio de esa cáscara de huevo necesitamos un ácido, porque recordar que el huevo está hecho de carbonato de calcio. Entonces el carbonato de calcio es una sustancia o es una molécula que es alcalina, y cuando la mezclamos con un ácido, esta reacciona y se transforma en acetato de calcio, que en el fondo es el resultado de la reacción química que se produce al mezclar este componente alcalino con el ácido del vinagre. Entonces lo que pasa es que en el fondo al combinar estas dos cosas el carbonato de calcio pierde el carbonato, que en el fondo se terminaría transformando en dióxido de carbono, que es lo que nosotros vemos en esta reacción química, y el resultado es este acetato de calcio que podemos utilizar directamente en el riego o hacerlo foliar si es que quisiéramos abonar, en este caso con calcio. Ahora, respecto al magnesio es más difícil. Uy, te rompí, lo siento. En el caso del magnesio es más difícil y lo que normalmente se recomienda son sales de Epsom, que son muy baratas porque se pueden vender, muchas veces las venden en la farmacia o droguería y se puede como en el fondo comprar. Igual fuentes de magnesio hay muchísimas y es cosa de buscar en internet alguna fuente que termine por descomponerse y entregando magnesio a nuestros cultivos. De todas maneras, si es que usted vive en un lugar en donde el agua tiene demasiado sarro, en general el sarro es una mezcla de calcio y magnesio. Entonces, utilizar agua de la llave también puede ser una solución a ese tipo de problemas. Cristian, espero que esto te haya funcionado. No tan solo tienes que hervir las cáscaras de huevo, sino que tienes que diluirlas en vinagre. Muy importante, porque si no, no se va a hacer ese acetato de calcio, que es muy importante porque si no, no está biodisponible para las plantas.
¿ya? Recuerden que todas las cosas que las plantas absorben, las absorben a través de las raíces o a través de la hoja en un formato líquido. Entonces, si es que algo no está en un formato líquido, no va a funcionar. Ya, entonces la siguiente pregunta nos la hace Decidia Monótona y dice, pregunta, ¿cuándo puede ocurrir una sobremineralización con exceso de té de banana y papa? Ya, muy buena pregunta, Decidia Monótona, que en el fondo es la pregunta si es que los fertilizantes orgánicos pueden producir sobrefertilización. La verdad es que sí, pueden producir sobrefertilización, pero es muy difícil hacerlo en base a test. ¿Por qué? Porque los test son una dilución de normalmente un grupo de minerales. Entonces el máximo que se extrae con un té es bastante poco. En general, la carga mineral más dura y grande está en hacer, por ejemplo, un humus o una composta con ese tipo de materiales vegetales, y luego ahí, en el caso de que se aplique en exceso ese tipo de composta o mineralizaciones, o por ejemplo el guano, que también es una forma de precomposta, pero en el fondo que es como que concentra más los nutrientes, uno puede terminar quemando una planta. Entonces, independiente de que sean fertilizantes orgánicos, siempre hay que tener cuidado con la dosis. Obviamente que con los test, como te expliqué antes, no es tanta la cantidad de mineralización que uno puede lograr alcanzar en un té, sobre todo porque está todo diluido en agua. Así que sí, efectivamente sí se puede sobreabonar. En el caso de los test es poco probable. Esa es como la respuesta. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de este capítulo. Les recuerdo que el cannabis es una droga y como cualquier droga tiene efectos aparejados a su consumo. Si es que usted es menor de edad, recuerde que el cannabis cuando el sistema nervioso central aún no está desarrollado, tiene efectos a largo plazo y constantes en el tiempo, por lo tanto trate de evitarlo en la medida de lo posible. Y en el caso de que usted tenga un sistema nervioso central ya desarrollado como el mío, le recomiendo igual abstenerse de consumo excesivo, ya que estos también pueden traer consecuencias negativas a largo plazo. Eso, espero que lo hayan pasado muy bien en este capítulo, espero que en las preguntas que salieron hayan respondido alguna de las preguntas que ustedes también tenían. Dejen más comentarios en la sección de comentarios de estas dudas de cultivo para poder hacer en el futuro otros especiales de preguntas cuando se nos acaben los temas. Y por supuesto dejen qué otras cosas les gustaría ver en estos capítulos, qué otros temas les gustaría tratar, qué les gustaría que hiciéramos y cómo evolucionar esta sección tan querida de nuestro canal En Bola. Y nos vemos en otro Dudas de Cultivo. Chao. Me siento muy osado y aventurerito. Hola, tricomitas. ¿Han probado los rayos UV y la sobreexposición a la temperatura? ¿Les gustaría degradarse un poquito? Tengo de todo. No, tricomitas, yo los protegeré. Cuidar su humedad es muy importante. Los mantendrá sanos y fresquitos. Gracias, Bóveda, eres nuestro protector. Siempre recuerden, tricomitas, quieran mucho sus plantas mamá y mantengan su humedad entre un 58 y 62% para que puedas permanecer en buen estado hasta que un humano te destruya en muchos pedazos, te queme y te fume.